Hola chicos, ¿cómo están? Te saluda nuevamente el profesor Gustavo del curso de geometría y bueno, el día de hoy vamos a seguir con el tema de ángulos, ¿bien? Espero que presten mucha atención chicos y vamos por acá. Bien, profesor, el tema de ángulos. Profesor, ¿qué es un ángulo? Un ángulo viene a ser aquella figura geométrica formado por dos rayos. Observa acá, mira. Aquí yo tengo un rayo, el rayo B. Este rayo OB tiene el punto de origen y tiene una dirección, ¿ok? Ahí está el rayo OB. Este rayo OB va a girar. Ahí está, gira. Y al girar ese rayo va a formar lo que es un ángulo, ¿ok? Ahí está. Esto que está acá, joven, viene a ser el ángulo. El ángulo alfa, ¿no? Ahí está, el ángulo alfa. Ahora, a este lado lo hemos llamado como OB y a este lado OA, ¿no? Ahí está, un ángulo alfa. Bien, ahora profesor, ¿cuál es la notación para esta figura? Bien, la notación que va a tener es lo siguiente. Tú vas a ver este símbolo que está acá. La medida del ángulo AOB, ahí está, AOB. ¿Cómo se lee todo esto, profe? Medida del ángulo AOB. ¿Listo? Profe, ¿quién es él? Él es el punto de origen, que lo vamos a llamar como ¿qué? Como el vértice. Ah, profe, o sea que ese punto va a ser común para ellos. Claro, va a ser común para él y para él, ¿no? Ahí está. Listo, profe, ¿cómo también lo puedo denotar esto? Así, mira, voy a colocar acá A, O, B, pero encima de lo va a ir como un, ahí está, como un sombrerito, su gorrito, ¿no? ¿Qué indica esto? La medida del ángulo AOB. ¿Listo? Ahí está. ¿Y a qué es igual esto? El ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Cualquiera de los dos va a indicar el ángulo, ¿no? La medida del ángulo. Bien, ya que sabemos que es un ángulo, por aquí tengo un ángulo, vamos a ver qué cosa es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo, ¿qué es? Es una recta, ¿ok? Es una recta, mira acá, es una recta, ahí está, es una recta, mira, va a ser una recta, la bisectriz es una recta que va a dividir a un ángulo en dos partes iguales. Ah, ya, profe, qué chévere, a ver, vamos a ver, mira. Esta recta que tú ves ahí, que lo voy a llamar, en este caso la recta M, ok, LSO, por aquí voy a colocarlo A y por aquí B. ¿Listo? M, ¿qué es lo que va a hacer? Es una bisectriz que va a dividir a todo el ángulo en dos partes iguales. Significa que este ángulo que está acá, si es alfa, el de abajo también es alfa. Te darás cuenta que esta recta M le ha dividido a todo el ángulo en dos partes iguales. Eso es una bisectriz. Entonces, ¿qué diremos por acá? La recta M es bisectriz ¿de quién? Del ángulo. ¿De qué ángulo, profe? ¿De qué? Del ángulo AOB. Ahí está. M viene a ser la bisectriz del ángulo AOB. Quiere decir que estos dos son iguales. Y es muy importante para desarrollar los problemas. ¿Listo? Ok. Vamos ahora con la clasificación. La primera clasificación es según su medida. Quiere decir cuánto mide el ángulo, ¿no? A ver, tenemos primero el ángulo agudo. ¿Cuándo es un ángulo agudo, profesor? Un ángulo agudo es cuando el ángulo, por ejemplo el ángulo alfa, va a ser mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Ahí está, ¿no? Eso viene a ser el ángulo agudo. Profe, ¿qué más tengo por ahí? Voy a tener el ángulo recto. Un ángulo recto es cuando el ángulo, la medida de dicho ángulo, va a ser igual a 90 grados. ¿Qué significa? Que esta abertura, este ángulo que está acá, mide 90 grados. Pero profesor, en los problemas no vas a ubicar aquí, no se va a ver el 90 grados, sino se va a ver un cuadradito. Y cada vez que tú veas este cuadradito, joven, te indica que mide 90 grados. ¿Ok? Listo, profe, mira, te das cuenta que el ángulo cada vez se va abriendo, ¿verdad? Era así, ahora será así y ahora se va a abrir un poco más. ¿Qué pasa cuando el ángulo se abre más, profesor? Más que esto ya. Se le llama ángulo obtuso. Mira, ¿te das cuenta? Hasta aquí era así un momento. Ahora se abrió un poco más. Ah, profe, a él se le llama ángulo obtuso. ¿Y cuándo viene a ser un ángulo obtuso?
Un ángulo obtuso es aquel ángulo que va a medir mayor. Mira, si era más grande que esto, más grande, va a ser mayor a 90 grados, pero va a ser menor a 180 grados. Ahí está, ¿no? Puede ser 120, 150, 130, ¿no? Eso viene a ser un ángulo obtuso. ¿Bien? Listo, profe. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a tener lo que es un ángulo llano. ¿Cuándo es un ángulo llano, profe? ¿Será un ángulo llano o plano? También se le conoce como un ángulo plano. Un ángulo plano es cuando, o llano, cuando la medida del ángulo, todo este ángulo que está acá, va a medir ¿cuánto? 180, profe. Ah, ya, profe, chévere. Entonces, mira, todo este ángulo que está acá, mira, observa, todo este ángulo que está acá va a medir 180 grados. Pero en los problemas mayormente te va a venir así, mira, más o menos, ¿ah? Puede que tengas por acá lo siguiente, ahí está, así. Puede que tengas por acá otro rayo y por acá otro rayo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y te dice, y lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es, joven? Vas a sumar los pequeños angulitos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que está acá, que viene a ser alfa, este ángulo que está acá, que viene a ser beta, y este ángulo que está acá, que viene a ser teta, y este ángulo que está acá viene a ser phi. Ojo, la suma de todos ellos, chicos, la suma de todos ellos tiene que ser ¿cuánto, profe? ¿Cuánto mide todo? Te dije al inicio, todo esto ¿cuánto debe medir? 180 grados. Entonces, la suma de todos estos pequeños ángulos de color amarillito debe ser igual a 180 grados. Lo vamos a completar por acá, ¿listo? Así van a venir los problemitas, ¿ya? Bien sencillitos nada más para ti. Completamos entonces, profe, alfa más beta más teta más phi, la suma de ellos tiene que ser igual a 180 grados. Ah, ya, profe, qué chévere. Muy bien, 180 grados. Listo, 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 listo. Vamos a cerrar por acá. A ver, vamos a cerrarlo. Profe, ¿sí vienen los problemas para igualarlo más? Sí, sí, sí. Pero también hay problemas que te implican poder pensar un poco más. ¿Listo? Vamos a sumar estos ángulos y lo igualamos a 180 grados. Bien, jóvenes, bien. A ver, vamos a ver por acá ahora. Tenemos también el ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta, profe, es esto. Mira, este rayo va a girar así. Ahí está. Este ángulo de una vuelta, joven, va a ser 360. ¿Te acuerdas? Hasta aquí era 180. Si yo sigo, ya será una vuelta, ¿sí o no? 360, el doble. Entonces, esta vueltita de acá me irá 360 grados, ¿no? Ahí está, 360 grados. En los problemas mayormente te puede venir así, ¿no? Supongamos que acá sea alfa. Aquí sea beta, profe, ahí está, acá sea teta y acá sea el ángulo phi, ¿no? Te das cuenta que si yo junto todos estos ángulos, ¿qué es lo que voy a tener? Un ángulo de una vuelta. ¿Y cuánto es el ángulo de una vuelta? 360. Lo que tú vas a tener que hacer es sumar esos ángulos, alfa más beta más teta más phi, y esto será igual a 360 grados. Y vas a formar aquí lo que es una ecuación, ¿no? Y una ecuación de primer grado muy sencillito, ¿no? Bien, jóvenes, vamos con la siguiente parte. ¿Listo? Clasificación según su relación. Esto es muy importante, muy importante. Vienen los exámenes también. Mira, ángulos complementarios. ¿Cuándo vienen a ser ángulos complementarios? Será ángulos complementarios cuando dos ángulos te suman, ¿cuánto? 90 grados. Quiere decir, profesor, que aquí alfa, el ángulo alfa más el ángulo beta deben sumar 90 grados. Ah, ya. Profe, entonces, ¿cómo iremos acá? A ver, yo digo acá, el complemento del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? A 90 menos alfa. Cada vez que te encuentras en esta situación y te preguntan del complemento, el complemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 90 grados. Por ejemplo, mira acá, observa, dice, hay el complemento de 30. Ah, lo que me están pidiendo es esto. Hay el complemento de ¿quién? De 30. ¿Y a qué es igual esto, joven? Ahí está, mira. ¿Qué tenías que hacer? Colocar 90 y le resto ¿quién? Le resto este ángulo, ¿no? Ahí está. Menos alfa. ¿Quién es? Ahí está. Sería menos 30, ¿no? ¿Y cuánto será entonces, joven? 90 menos 30 sería 60. Entonces, el complemento de 30 sería 60, ¿no? Porque 30 más 60 debe ser 90. Y así puedes ir tú ejercitando más tu mente. Por ejemplo, te digo, a ver, ¿cuánto es el complemento de 50? Tú tienes que pensar cuánto le falta a 50 para llegar a 90. Si yo tengo complemento de 50, ¿cuánto sería el complemento? Sería 40, ¿verdad? Porque 40 más 50 sería 90. Si yo te digo el complemento de 20,
sería 70, porque 20 más 70 sería 90, ¿no? Entonces de eso se trata el complemento de un ángulo. Bien, ahora pasamos al suplemento. ¿Cuándo van a ser ángulos suplementarios? Van a ser ángulos suplementarios cuando dichos ángulos van a sumar 180 grados. O sea, quiere decir que estos dos ángulos me deben sumar 180 grados. ¿Te acuerdas? Todo esto mide 180 grados. Mira, tiene la forma, ¿no? 180 grados. O sea, profesor, de acá digo que alfa más beta debe ser igual a 180 grados. Ahí está, ¿no? Ahí está, joven. Alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Cuándo son suplementarios? Cuando ellos dos deben sumar 180 grados. Listo. Y lo que vas a colocar acá es lo siguiente. El suplemento de un ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? A 180 menos este ángulo alfa. O sea, cada vez que te pregunten del suplemento, significa cuánto es lo que falta para llegar a 180. Por ejemplo, ¿no? Si dice acá, hay el suplemento de 115. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Colocamos acá, suplemento de ¿quién, profe? De 115. ¿A qué sería igual? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes esta forma, ¿verdad? El suplemento de 115. ¿A qué sería igual? A 180 menos 115 sería, ¿sí o no? Ah, ya, profe, chévere. Entonces acá sería 180 menos 115 grados, ¿está bien? Ahí está. ¿Y cuánto sería eso, profe? ¿Cuánto le falta a 115 para llegar a 180? A ver, sería 65. Entonces, profe, el suplemento de 115 sería 65. ¿Por qué? Porque los dos me dan 180. Una manera práctica de que tú te puedas recordar esto, cada vez que te pregunten de suplemento 180, mira, esto suena, ¿no? S de suplemento 180, suplemento 180. Tienen el sonido de la S, ¿ya? Excelente, muy bien. Ahora, una propiedad importante de esto, joven, es la siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo esto, el complemento de un ángulo 20? Lo que tienes que hacer aquí es como una operación combinada. Primero hallas esto de acá. Ahí está. Entonces, ¿qué dirás? Que el complemento del complemento de 20, ¿cuánto es el complemento de 20? ¿Cuánto le falta a 20 para llegar a 90? Le falta 70. Y eso es la respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Hallar el complemento de 70. ¿Y cuánto sería el complemento de 70? ¿Cuánto le falta a 70 para llegar a 90? Ah, profe, le falta 20. Claro, ahí está. Muy bien. Listo, joven. Qué fácil, ¿ah? Y mira, date cuenta que cada vez que no cuenta aquí 1, 2 es un número par, ¿verdad? Como es un número par, el resultado sigue siendo el mismo. Ah, profe, chévere. Profe, ¿qué pasaría si ya no fuera aquí un número par? Si no sería, por ejemplo, un número impar. El complemento de 20, por ejemplo. Ahí está. Resolvemos como una operación combinada. A ver, ¿cuánto sería esto? El complemento del... Ponemos complemento, ¿y el complemento del cuánto sería? ¿Cuánto le falta a 20 para llegar a 90? Sería 70. Ahora, profe, ahora desarrollo esto. Profe, ¿cuánto sería el complemento de 70, profe? Al ojo, 20, pues, joven. Porque la suma de los dos es 90. Y ahora, joven, ¿cuánto sería el complemento de 20? ¿Ah? El complemento de 20, ¿cuánto sería? El complemento de 20 sería 70. Ah, ya, profe. O sea, que cuando aquí tengo un número impar, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Ya no sería como el que está acá adentro, sino va a ser diferente, claro. Entonces, aquí lo único que tú vas a hacer es de frente. Cuentas 1, 2, 3, es impar, ¿verdad? Cada vez que aquí tú cuentas que esto sea impar, lo que vas a hacer es a 90 le vas a quitar este ángulo que está dentro. Y la respuesta te sale justamente el no. Ahora, ya entendiste esta parte, ahora bien, mira acá. Cada vez que aquí, en este caso eran 2 veces, ¿verdad? Aquí eran 3 veces. Pero ¿qué pasaría si te dijeran ahora el complemento de un ángulo? Por ejemplo, el ángulo 10. Es bastante, ¿verdad? Mira, es bastante, ¿no? Y así puede ver bastante, 20 veces, ¿no? Pero esta es la forma general, mira. ¿Qué pasaría si acá tengo complemento, puntos suspensivos, no sabemos cuánto? Acá nos dicen n veces. N veces, ¿no? Puede ser 10 veces, 15 veces, 100 veces de este ángulo. Entonces, ¿qué pasaría? Si la cantidad aquí es par, quiere decir que, por ejemplo, acá puede haber 20, 40, 60, 34, un número par, la respuesta sigue siendo este mismo ángulo que vas a ver acá. O sea, en este caso la respuesta va a ser alfa. Por ejemplo, mira, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto, aquí ¿cuántos hay? 6.
Ah, profe, hay 6, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6. 6 veces, ¿verdad? ¿Y 6 es un número par? Sí, 6 es un número par. Como esto es un número par, la cantidad de veces que hay de complemento es un número par, entonces la respuesta ¿cuánto sería? Seguiría siendo el mismo, 10. Ah, profe, chévere. Profe, ¿qué pasaría ahora cuando la cantidad de veces aquí sea impar? Cuando n es impar. ¿La respuesta cuál sería? A 90 le vas a quitar este ángulo. Por ejemplo, mira, complemento del 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 ángulo 30. Ah, ya está, profe. A ver, espérate, ya está. Cuentas. Primero, lo que vas a hacer es contar. Cuento, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7, profe, 7 veces el complemento. Y 7 es un número impar. Como 7 es un número impar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Colocas 90 y a 90 le vas a restar el ángulo 30. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sería, joven? Sería 60 grados. ¿Se entendió esa parte? Listo, ¿no? Facilito, sencillo, ¿ya? Ahora, profe, ¿qué pasaría ahora cuando es el suplemento? Viene a ser de la misma manera, ¿verdad? El suplemento viene a ser de la misma manera. Cuando hay infinito suplemento, ¿no? Hay infinito suplemento. Vamos a hacerlo por acá, por favor. Vamos a hacerlo por acá. Y vas a observar. ¿Listo? Bueno, te lo voy a hacer de forma directa, nada más. Mira, mira. ¿Qué pasaría si en esa cantidad de suplementos tú cuentas aquí suplementos y ves que son n veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría cuando n es un número par? La respuesta seguiría siendo el mismo ángulo, o sea, alfa. Pero ¿qué pasaría si acá tú cuentas y el número de veces va a ser impar? N es un número impar. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, lo que va a pasar es que la respuesta va a ser 180 menos este ángulo alfa. Ah, ya, profe. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tengo suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento. Por acá un suplemento más. ¿De qué ángulo, profe? Del ángulo, por ejemplo, 100. Ah, ya está. Profe, chévere. A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuenta, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿8 qué es? Un número par. Cuando es par, la respuesta, ¿quién es? El mismo ángulo. O sea, la respuesta sería 100. Ah, profe, qué chévere. Ahora mira, suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento, 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 suplemento. ¿Cuántas veces hay? A ver, el suplemento del ángulo, por ejemplo, de un ángulo 10. Cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 es un número impar. O sea, dice, cuando n es impar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que colocar 180. Y a 180, joven, le vas a quitar este ángulo, ¿no? El ángulo. O sea, le tengo que quitar 10. Por lo tanto, la respuesta acá sería 170 grados. Facilito, sencillito. Muy bien, joven, muy bien. Ya que sabemos esto, ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios de tu práctica, ¿ya? Para eso, joven, tú tienes ahí, ya han colocado en la página el PDF de los ejercicios, ¿ya? La primera pregunta que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, voy a leer la pregunta, un momento, por favor. Dice, la pregunta 1 dice, indicar verdadero o falso, según corresponda. ¿Ya? A ver, dice, el punto número 1 dice, profe, el punto número 1 dice, ¿no? El primer, vamos a escribir acá, indicar, verdadero o falso. Ahí está, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a tener que leer es lo siguiente. A ver, vamos a ver. El primer punto, hay 3 puntos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a colocar verdadero o falso. ¿Listo? A ver. Primer punto, jóvenes. Primer punto dice así, el ángulo es la figura geométrica formado por 2 rayos con el mismo origen. Claro que sí, joven. Ahí está. El ángulo es la figura geométrica formado por 2 rayos. Claro, ahí está, mira. Tengo este rayo B, el rayo A tiene el mismo punto de origen, que nosotros lo llamamos vértice. Ahí está. Entonces, el primer punto va a ser verdadero. ¿Listo? El primer punto, joven, es verdadero. ¿Listo? El primer punto es verdadero. Entonces, aquí tú lo que vas a tener que colocar es verdadero. Verdadero, profe, qué chévere. Ahora vamos con el siguiente, Dice,
el ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90 y menor que 180. Pregunta, ¿el ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90 y menor que 180? Ahí está, vamos a ver. Pregunta, mira, el ángulo agudo, me están hablando del ángulo agudo. ¿Este ángulo agudo es mayor que 90 y menor que 180? No, el ángulo agudo es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Entonces este punto es falso. El segundo punto es falso. ¿Cuándo un ángulo es mayor que 90, pero menor que 180? ¿Cuándo un ángulo es mayor que 90, pero menor que 180? Un ángulo obtuso. ¿Listo? Vamos al siguiente punto. Dice, los ángulos complementarios suman 180. Los ángulos complementarios suman 180. Los ángulos complementarios, estos dos ángulos suman 180. No, suman 90. Entonces el tercer punto sería falso. Por lo tanto, la clave sería verdadero, falso, falso. Bien, bien, vamos con la segunda pregunta, muchachín. Tú que estás ahí, atento. Dice, calcular la suma de la mitad de la medida de un ángulo recto. Me están pidiendo la suma. Ahí está, voy a colocar acá el signo más. Me está pidiendo sumar. ¿Sumar quién, profe? Calcular la suma de la mitad de la medida de un ángulo recto. La mitad de la medida de un ángulo recto. Profe, ¿cuánto mide un ángulo recto? Ahí está. Mide 90 grados, pero me están pidiendo la mitad. Entonces sería 90 entre 2. Dice, tengo que sumar la mitad del ángulo recto. ¿Más quién, profe? ¿Más quién? Con la sexta parte de la medida del ángulo llano. Con la sexta parte de la medida del ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano, profe? 180, pero le tengo que sacar la sexta parte. O sea, sería 180 sobre 6. Listo, joven. ¿Qué hago acá? Le saco la mitad. 90 entre 2. 45. Más 180 entre 6. Profesor, al ojo, 30. Oye, si yo sumo, la respuesta sería 75. Grados, ojo, ¿no? Grados, ahí está, grados, grados, todo grados. Muy bien, muchachín, la respuesta sería 75. Vamos con la tercera pregunta. A ver, la tercera pregunta, vamos a leer la tercera pregunta. La tercera pregunta dice así, vamos a ver, dice, la 12ª parte del ángulo de una vuelta, ahí está, dice, la 12ª parte del ángulo de una vuelta con la mitad del suplemento son, ahí está, la 12ª parte del ángulo de una vuelta. ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta, joven? 360, pero me están pidiendo la 12ª parte, ahí está. La 12ª parte de un ángulo de una vuelta, o sea, entre 12... Dice, con la mitad del suplemento de 60, con la mitad del suplemento de 60. O sea, quiere decir que al suplemento de 60, al suplemento de 60 lo tengo que dividir entre 2 porque me está pidiendo la mitad. Dice, ¿qué son? A ver, ¿cuánto sale acá? Si yo divido 360 entre 12, ¿cuánto sería la respuesta? Sería 30. Grados, ¿no? Grados. Y si yo hallo acá el suplemento de 60 entre 2, a ver, vamos a ver acá. El suplemento de 60 entre 2. Profe, primero voy a hallar el suplemento de 60 y al resultado lo divido entre 2, claro. Vamos a hallar acá. A ver, acá ponemos ahí el suplemento del ángulo de 60 grados entre 2. Profe, ¿cuánto es el suplemento de 60? Ya te dije, si están pidiendo suplemento tienes que pensar en 180. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 180, profe? Sería 120. Muy bien, 120. Pero a él lo tengo que dividir entre 2. ¿Y cuánto sería esto? Sería 60. Muy bien, 60 grados. Ahí está, profe. Entonces tengo por aquí a 60 y por aquí ya tengo a 30. Y la respuesta que dice, estos dos ángulos, ¿cómo son? Dice, a ver, vamos a ver. Dice, la 12ª parte del ángulo de una vuelta. ¿Cuánto es la 12ª parte? 30. Con la mitad del suplemento de 60, con la mitad del suplemento de 60, que es 60, ¿cómo son ellos dos? ¿Son iguales? No son iguales, él es 30 y él es 60 grados. ¿Ya? ¿Son rectos? No.
¿Cuándo son ángulos rectos? Cuando miden 90 grados. No, no, no. ¿Son suplementarios? No. ¿Cuándo son suplementarios, joven? Son suplementarios cuando ambos suman 180 grados. ¿Son coterminales? No, no son coterminales tampoco. ¿Son complementarios? Claro que sí. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando suman 90 grados. Te pregunto, ¿ellos dos suman 90 grados? Sí. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C. Ahí está, la letra C, ¿no? Claro, la letra C. Son complementarios. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Dice así. Dos ángulos complementarios están en la relación de 1 a 4. Ah, dice relación. Me hace acordar el tema de razones. Dos ángulos están en la relación de 1 a 4. O sea que este ángulo alfa está en la relación al ángulo beta. ¿De cuánto, profe? De 1 a 4. Ah, ya. Acá es 1 y acá es 4. Pero, profesor, como es una razón, acá le vamos a agregar una constante. K y K. Listo. ¿Cuánto le falta a la medida del menor para ser igual a la medida del mayor? Listo. Si me están hablando de ángulos complementarios, significa que la suma de ellos dos debe ser igual a 90 grados. Entonces colocamos por acá. Si me están hablando de ángulos complementarios, significa que la suma de ellos dos debe ser igual a 90 grados. Pero tú ya sabes cuánto vale alfa, vale K. Y tú ya sabes cuánto vale beta, vale 4K. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Que 4K más 4K sería igual a 90. K más 4K sería 5K, es igual a 90. Recuerda que ese 5, 90 grados, ojo, recuerda que este 5 pasa a dividir y por lo tanto K, ¿qué sería igual? A 18. A 18. Oye, pero no te están pidiendo K, ¿qué te están pidiendo? Te piden cuánto le falta al ángulo menor para ser igual al ángulo mayor. ¿Cuánto le falta al ángulo menor para ser igual al ángulo mayor? Listo. ¿Cuánto le falta a él para llegar a 4K? Te pregunto. A ver, ¿cuánto le falta al ángulo menor para ser igual al ángulo mayor? Le falta 3K. O sea, profe, si a este K yo le aumento 3K, ya va a ser igual al ángulo mayor, ¿verdad? Claro, profe. Entonces lo que te están pidiendo por acá sería 3K. Profe, me piden 3K. Ahí está, ¿no? Me pide 3K. Pero tú ya sabes cuánto vale K. Lo reemplazas, pues. K vale 18. Por lo tanto, profesor, la respuesta sería 3 por 18, sería 54. Listo. O sea, me falta 50. A él le falta 54 grados para ser igual al ángulo mayor. Ahí está. Muy bien, chicos, muy bien. Listo. Son problemas para que ustedes puedan razonar y pensar muy bonitos, muy bonitos. Listo. Pasamos al siguiente problema. Problema 6. Dice A y X. Este problema es pan conmigo, chicos, bien sencillito. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer, profe? ¿Te acuerdas? A ver si me acompañas por acá. ¿Qué habíamos dicho cuando teníamos esta forma de un ángulo llano, un ángulo plano? ¿Qué teníamos que hacer? Que teníamos que sumar todos estos ángulos e igualarlo a 180 grados. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que todo este ángulo que tú observas acá, joven, todo este ángulo que está acá es un ángulo plano, un ángulo llano. Y todo ese ángulo debe ser igual a 180 grados. Entonces sumamos, pues, joven. Sumamos 30, 30 más 30, ahí está, más 30, más X, más 40, más X es igual a 180 grados. Listo, joven. De ahí que tenemos que 2x, x más x, agrupamos los términos semejantes, es igual a ¿quién? Suma 30 más 30, 60 más 40, 100. Ese 100 va a pasar a restar. 180 menos 100 sería 80, ¿no? 80. Y por lo tanto este 2 pasa a dividir y la respuesta rápidamente sería 40 grados. Marcas tu respuesta 40 grados. ¿Listo? Vamos al siguiente. Es una lectura. Voy a leer fuerte para ustedes, ¿ya? Dice así. Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC. Profe, ¿cuándo son ángulos adyacentes? Observa acá, mira, eso es una clase también. Serán ángulos adyacentes, por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Voy a colocar acá. Mira, esta es una parte teórica. El ángulo AOB y el ángulo BOC. Estos dos ángulos, este ángulo con este ángulo, van a ser adyacentes. ¿Por qué? Porque este rayo OB es tanto para este lado como para este lado. O sea, este es un rayo común que lo van a compartir para este lado y para este lado. Esos son ángulos adyacentes. Cuando estos dos ángulos van a estar cerquita. Alfa y beta son ángulos adyacentes.
Adyacente viene el sinónimo junto, cerca. ¿Listo? El ángulo, entonces, ¿qué diremos acá? Que el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. Listo. Vamos con esa parte. Bien, ahora, ¿qué más dice el profesor Problema? Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC. Ahí está, se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC. Listo. ¿Qué más dice? Dice así. OD es bisectriz del ángulo BOC. OD es bisectriz, ¿pero de quién? Del ángulo BOC. Significa que a todo este ángulo que tú ves acá, joven, a todo este ángulo que ves acá, a todo ese ángulo BOC, va a pasar una bisectriz. ¿Y qué va a hacer esa bisectriz? Lo va a dividir en dos ángulos iguales. O sea, este ángulo y este ángulo deben ser iguales. ¿Por qué? Porque él es la bisectriz. A ver si me acompañas por acá. Dice acá bien claro. ¿Qué es una bisectriz, profe? Es aquella recta que divide a todo un ángulo en dos partes iguales. Entonces, aquí está bien claro. OD es la bisectriz. A ver, OD es la bisectriz de este ángulo. Significa que estos dos ángulos deben ser iguales. Profe, como no conozco, lo vamos a poner que aquí sea alfa. ¿Ok? Alfa y alfa. ¿Qué más dice, profe? ¿Qué más dice? Dice, calcular la medida del ángulo AOB. Ah, me están pidiendo, halle la medida del ángulo AOB. AOB. Me están pidiendo calcular este ángulo. Vamos a colocarle que sea, por ejemplo, teta, ¿ya? Teta. Me están pidiendo calcular teta. Sí. Esto es una condición. ¿Listo? Sí. La medida del ángulo AOD. Ah, ya, profe. Vamos a colocar por acá ahora. Vamos a colocar la condición por aquí abajo. Mira. Acá me están dando la condición que la medida del ángulo AOD menos la medida del ángulo DOC. Esto debe ser igual a ¿quién, profe? A 35 grados. Ahora yo te pregunto, ¿quién es este ángulo que está acá? A ver, reemplaza, señorita. Dice AOD. AOD. Todo este ángulo, pues, joven. Todo ese ángulo. AOD, ¿quién sería? Teta más alfa. Menos ¿quién, profe? Menos la medida del ángulo DOC. La medida del ángulo DOC. DOC. ¿Quién es? Ahí está. Menos alfa, esto es igual a 35 grados. Oye, ¿de ahí qué va a pasar? Ah, mira, alfa menos alfa, chao. ¿Y qué te queda? Que el ángulo teta viene a ser igual a 35. Pero, profesor, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo a nosotros? Ah? ¿Qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo ¿quién? Teta. Esto era lo que nos pedían, ¿no? Ojo aquí, ¿ah? Nos están pidiendo teta y teta vale 35. Listo, muchachos. Llegamos a la parte final de esta clase, ¿ya? Así que ya saben, cualquier duda, consulta, tienen mi número, estamos para poder ayudarles. Y la siguiente clase viene el ángulo formado entre dos rectas paralelas y una secante. Tienen diversos ejercicios, tienen muchos ejercicios muy sencillos, o sea, están bien sencillos. Viene así como hemos hecho acá para pensar, para analizar, y la siguiente semana arrasamos con todo, chicos, de verdad. La otra semana ya avanzamos con el tema de ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante, un tema monstruo, un tema bien chévere, ¿ya? Así es que avanza tus tareas, chicos, quédate en casa, sigue estudiando y desde aquí un saludo grande, ¿ya? Estamos aquí desde la Academia Mi Lucha. Chao, chao, cuídense.